Bienvenidos a mi canal. Para el video de hoy he preparado otro modelo más de un portavelas. La flor tiene alrededor de 12 centímetros del diámetro y contando con las hojas tiene 16 centímetros. Está compuesto de dos flores realizadas de la misma manera y tres hojas. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, una base para sujetar las piezas, podemos utilizar una tapa o un plato pequeñito, una aguja y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 3 puntos de cadeneta, y hacemos 17 puntos altos dentro del anillo mágico. Contando con las 3 cadenetas son 18 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo y cerramos primero 2 puntos y 2 puntos. Y repetimos. Después cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en la tercera cadeneta. Subimos otra vez 3 puntos de cadeneta y en la segunda vuelta vamos a hacer un aumento de puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Así que el primer punto alto hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Así que contando con las cadenetas ya tenemos el primer aumento hecho. Ahora en el siguiente punto tenemos que otra vez hacer 2 puntos altos. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. 2 puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Y también cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el tercer punto de la cadeneta. Ahora subimos 22 puntos de cadeneta. Saltamos 2 puntos altos de la segunda vuelta y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Y repetimos 22 puntos de cadeneta. Saltamos 2 puntos altos y en el tercer punto alto hacemos un punto bajo. Repetimos 22 puntos de cadeneta. Saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto bajo. Y repetimos esta parte durante toda la vuelta. Cerramos la tercera vuelta con un punto deslizado. Ahora colocamos un marcador marcando el punto que tenemos en el ganchillo. Vamos a trabajar sin cerrar las vueltas.
Así, para saber dónde empieza y dónde termina, colocamos un marcador. Y ahora vamos a trabajar sobre las cadenetas. Hacemos primero 10 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un aumento de puntos bajos, así que hacemos 2 puntos bajos. Ahora 2 puntos de cadeneta, este es el centro. Y otra vez hacemos un aumento en el siguiente punto. Y otra vez 10 puntos bajos. Este es el motivo que vamos a repetir durante toda la vuelta. 10 puntos bajos, un aumento, 2 puntos de cadeneta, un aumento y 10 puntos bajos. Ahora aquí saltamos un punto, que es punto bajo, y repetimos el motivo. Diez puntos bajos. Diez puntos bajos, un aumento, 2 puntos de cadeneta, un aumento y 10 puntos bajos. Y otra vez saltamos el punto bajo, o sea, saltamos un punto y otra vez repetimos el motivo. 10 puntos bajos, un aumento, 2 puntos de cadeneta, un aumento y 10 puntos bajos, hasta llegar al marcador. Terminamos el motivo y ahora en el punto que tenemos marcado
aquí vamos a empezar la siguiente vuelta. Entonces tejemos el último punto bajo del motivo anterior, sacamos el marcador, volvemos a colocarlo debajo del ganchillo y ahora hacemos 12 puntos bajos. Empezamos en el punto donde teníamos el marcador. Doce puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Ahora, aquí llegamos a las dos cadenetas. Y hacemos primero un punto bajo atravesando las cadenetas, dos puntos de cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Ahora, por el otro lado, también tenemos que hacer primero 12 puntos bajos, luego otros 12 puntos bajos y otra vez hacemos un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Pero primero vamos a hacer 12 puntos bajos para terminar el motivo. Y ahora el motivo repetimos durante toda la vuelta. Primero tejemos 12 puntos bajos, luego donde las dos cadenetas hacemos un punto bajo, dos puntos de cadeneta y un punto bajo. Y por el otro lado hacemos otros 12 puntos bajos. Ahora vuelta número 6. Otra vez llegamos al punto anterior al marcador, sacamos el marcador. Y el motivo que vamos a repetir durante esta vuelta son 13 puntos bajos, ahora llegamos a las dos cadenetas de la vuelta anterior y aquí hacemos lo mismo. Primero un punto bajo, dos puntos de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. Y por el otro lado también hacemos 13 puntos de cadeneta. Y repetimos esta parte durante toda la vuelta. 13 puntos de cadeneta, un punto bajo, dos puntos de cadeneta y un punto bajo en las dos cadenetas de la vuelta anterior y 13 puntos bajos. Ahora vuelta número 7. Tejemos 14 puntos bajos, llegamos a las dos cadenetas y aquí hacemos primero un punto bajo, dos puntos de cadeneta y ahora otro punto bajo. Y por el otro lado también hacemos 14 puntos bajos.
Y repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. 14 puntos bajos, un punto bajo, 2 puntos de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio y 14 puntos bajos. Terminamos la vuelta, hacemos un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador, un punto de cadeneta, cortamos el hilo, enhebramos una aguja y escondemos el hilo dentro de la última vuelta. Y ahora colocamos los pétalos. Y hacemos otra flor igual que esta. Ya tengo las dos piezas preparadas. Vamos a necesitar también las hojas que hemos hecho en el video anterior. Cómo hacer las hojas podéis encontrar en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Y vamos a necesitar también una tapa o un plato pequeñito para poder colocar las piezas. Entonces, primero echamos un poquito de pegamento de silicona caliente, pegamos las hojas y luego las flores. Y así queda el portavelas terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.